¿Me escuchas, Einer, también? ¿Tienes alguna consulta? Estoy viendo la teoría recién. ¿O podemos ver la teoría? Sí, te espero, no hay problema. Ah, profesora, ¿me pueden dar un ejemplo de proposición subordinada sustantiva? ¿Ya? Ya, en el caso de, bueno, de las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, es un tema que todavía no lo hemos trabajado, ¿no? Lo vamos a ver todavía en la semana 15, 16, ¿no? Pero podrías solo saber algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, a ver si puedo compartir por acá. Mm, Esta es una página vacía, ya para que puedas escribir y puedas observar. Si tienes una oración compuesta por subordinación sustantiva, es porque vas a hallar más de un verbo, ¿no? Compuesta por subordinación sustantiva. Esta oración compuesta tiene la característica de tener más de un verbo, donde vas a hallar proposiciones que van a ser dependiente, en el caso de la subordinada, de una idea principal. Las subordinadas sustantivas actúan como si fuera el nombre. Es decir, toda la idea tú la puedes reemplazar por un pronombre, eso, ¿no? Algo. Entonces tienen funciones diversas. Una de ellas, por ejemplo, es actuar como un objeto directo, como esta, ¿no? Eh, Susana dijo que había comprendido la lección. Pongamos, tienes esta oración, voy a agrandar la letra por ahí. En esta oración tú tienes dos verbos, ¿no? El primero es dijo y luego había comprendido. Pero uno de ellos es el verbo principal, el que te determina la estructura de esa oración. Por ejemplo, el verbo decir, porque tú le preguntas a este verbo, ¿quién dijo que había comprendido la lección? Estoy hablando de Susana. Entonces, este verbo es mi verbo principal que actúa como núcleo, ¿no? Susana es tu sujeto y todo lo demás mi predicado. El verbo dijo actúa como núcleo del predicado, ¿no? Y acá le hago la pregunta, ¿qué dijo Susana? Yo voy a responder que dijo esto. ¿Qué es esto? La respuesta es que había comprendido la lección. Esa respuesta va a ser tu proposición subordinada sustantiva que va a funcionar como el objeto directo. Entonces, tu proposición subordinada es sustantiva porque cumple en este caso la función propia de una frase nominal, que es actuar como un objeto directo. Toda esta proposición subordinada tú la puedes reemplazar por un pronombre. Por ejemplo, habíamos dicho esto. Entonces, la función
de esta idea que estamos resaltando es que actúa como si fuera un nombre. Dijo algo, dijo esto, dijo aquello. Esta función es la de ser un objeto directo en la oración. Las sustantivas cumplen la función de ser sujeto, objeto directo, atributo, etcétera, ¿no? Hay algunas que también van a necesitar, por ejemplo, enlaces, como es el caso del que es una conjunción, seguido de un verbo subordinado. Hay otros que directamente pueden aparecer a través de verboides e infinitivo. Hay diferentes funciones, pero este es un tema que vamos a trabajar más adelante. Todavía no es de esta semana. Ya Einer. ¿Mm? Hola Ariana, ¿cómo estás? Me dijo que se ve la semana 16, ¿no? Por ahí. Será más o menos en la 16, porque todavía estamos en las clases de oraciones. Y una vez que terminemos las clases de Profesora, oraciones, ya ¿me puede dar? empezaremos con la oración compuesta por primero coordinada y luego la subordinada. Profesora, ¿me puede, Dime, Einer. el ejemplo que le puedo decir, ¿me puede dar lo que es un doble D? No te escucho bien. Ahora sí, a ver, repítelo. A Jimmy, el profesor lo felicitó por obtener el puntaje más alto. A ver, no se te escucha porque tienes un fondo de personas que están hablando, no sé dónde estás, pero se escucha mucha bulla y no te logro entender bien la oración. Si puedes, lo escribes en el chat para poder leerlo, ¿ok? Mientras tanto, a ver qué me dice. Ah, ahí está. A Jimmy, el profesor lo felicitó por obtener el puntaje más alto. Ya. ¿Quién felicitó a Jimmy? El profesor es tu sujeto, ¿no? ¿A quién felicitó él? A Jimmy. Lo felicita a Jimmy. A Jimmy es tu objeto directo. Y lo obviamente se está repitiendo, así es. ¿Por qué no hay oí, sí y sí, doble o Sería de? Puede suceder que se duplique el objeto directo o el indirecto también. Lo que tú tienes que diferenciar es un OD de un OI. El objeto directo siempre es el elemento donde la acción recae sobre él, ya sea un ser animado o inanimado. Mientras que el objeto indirecto es el beneficiario, ¿no? ¿Quién se beneficia con el objeto? Acá la acción de felicitar recae sobre Jimmy. Felicito a él, lo felicito. Y sabes bien que lo siempre es el objeto directo, lo, la o los o las, que es la tercera persona. pero profesora, Entonces no se hay un puede doble confundir O, con, o de. como dijo el beneficiario, quien recibe la felicitación o la acción sería a Jimmy, a quien felicitó a Jimmy. Ujú. Claro, la acción recae sobre alguien, ¿no? ¿A quién felicitó? Sería la pregunta. A ver, ahora sí, Adriana. A ver, dice, por favor, ¿podría ayudarme con esta pregunta? ¿Por qué no es sujeto complejo en la uno? A ver, ¿qué decía la uno? Uy, mis lentes. Mis lentes. A ver. A ver, un momentito, voy a usar los lentes.
Ya. A ver, la frase nominal sujeto dice es compleja cuando presenta modificadores indirectos. Estos modificadores son la frase preposicional, la frase positiva y la proposición subordinada adjetiva. En tal sentido, ¿qué enunciados presentan sujeto complejo? A ver, el cuento que estábamos leyendo lo escribió Ribeiro. A ver, en la primera tú dices, el cuento que estamos leyendo lo escribió Ribeiro. El verbo es escribió. Tú le preguntas al verbo, porque también hay otro, estamos leyendo, pero el verbo principal es escribió. Y tú le preguntas, ¿quién escribió el cuento que estamos leyendo? Tu sujeto es Ribeiro, el cual es el núcleo. Es un sujeto incomplejo, porque solo tiene núcleo. Ahora, ¿qué escribió Ribeiro? Recién encuentras a tu objeto directo. El cuento que estamos leyendo es su de y lo también es su objeto directo. Por eso la uno no es Arianita. Muy buenas tardes. Hola, Y en el enunciado 5, donde dice el día que María nació, ¿ese qué sería relativo? ¿Pronombre relativo o no? claro, así es. Es un pronombre Y, relativo porque está modificando al núcleo. y ese pronombre relativo tampoco, también no sería este modificador indirecto, ¿o no? Claro, hay una proposición y por lo tanto modifica indirectamente. Ah, entonces ahí en la pregunta uno no lo han considerado como respuesta. En la uno, ¿en Ajá, en el cuál? A ver, enunciado 5. el enunciado 5. A ver, 3 y 4 te están diciendo. ¿Mm? Pero la respuesta es la A, la 3 está bien. La 3 y la 4 es correcto. En la quinta que dice, el día que María nació, brillaron todas las estrellas. ¿Cuál es tu sujeto en la 5? En la 5 es todas las estrellas. Ah, El ya día que mi, María nació, brillaron todas las estrellas. ¿Qué ya brillaron el día que María nació? Pues estás hablando de todas las estrellas. ya mi, gracias. Ah, y ahí estaba la trampita, ¿no? Claro, tuviste que el día que nació como sujeto, pero no es este porque no hay concordancia con el verbo. Bien.
Profesora, Hola, dime, hijo. la proposición subordinada adjetiva siempre va a ser lo que es sobre o cómo es eso. A ver, Einer, las consultas tienen que ser de esta semana o de las anteriores para poder apoyarte. Todavía esos temas van a ser la siguiente semana. Sin embargo, te puedo solamente orientar que las adjetivas suelen cumplir la función propia de un adjetivo, que es acompañar o modificar a un nombre o a un sustantivo, ¿no? Es que la profesora le está dando con esos ejemplos en esta semana. De las proposiciones subordinadas adjetivas. Sí, sí, lo que está analizando en la oración con Para el poder, MI. claro, para poder hacerlo como MI. Esas proposiciones cumplen funciones de MI solo cuando están en el sujeto, en el sujeto. Entonces, cuando acompañan en una frase nominal, allí pueden aparecer, ¿no? Pero obviamente ya con mayor profundidad en tus oraciones compuestas la vas a analizar, ¿no? Porque aparecen en toda frase nominal. Y tú sabes que las frases nominales no solamente están en el sujeto, sino también en el predicado, ¿no es cierto? En este caso se ha mencionado porque efectivamente va a modificar indirectamente como uno de los modificadores del sujeto. Ese era el caso de, por ejemplo, a ver, los alumnos que estudian em, con constancia, ¿no? Arduamente, triunfan, supongamos. Es así de sencillo. Mira, allí los alumnos que estudian triunfan. Entonces, ¿quiénes triunfan? Al verbo principal. ¿Qué respondes? Los alumnos que estudian, ¿no? ¿Estás viendo en el chat, Einer? Sí, sí. Los alumnos sería sujeto. No, no, los alumnos que estudian. Alumnos que estudian. Todo ese es tu sujeto. Sí. Porque tú le preguntas al verbo de triunfan. ¿Quiénes triunfan? Los alumnos que estudian. Tu proposición es que estudian. Esa es la adjetiva que modifica el núcleo del sujeto alumnos. ¿Ves? Entonces tiene el sujeto es una frase nominal, ¿no es cierto? Y como FN está cumpliendo la función de ser sujeto en la oración. Ese que estudian es el MI, ¿no? Pero la Tu profesora siempre lo pone con proposición eh, adjetiva, ¿cómo? el MI sería que estudian, pero Así es, así es. Ese es tu MI. Porque está acompañando al núcleo, alumnos. ¿Ok? pero ¿por qué le pone con proposición subordinada adjetiva? Eso he visto que hace la profesora, que me enseñó. Claro, esa es una adjetiva, pero solo que se está ubicando como sujeto, en la parte del sujeto, para poder clasificar como un sujeto complejo. No sé si estoy compartiendo, creo que sí, ¿no? Ya, mira acá, por ejemplo, en No, este ejemplo, sí estaba compartiendo. Mira, acá está. La estudiante que va allá lleva el disco. Tú tienes un verbo, lleva. También tienes otro, va. Allí hay una oración compuesta. Por eso te digo que en la semana 17 vamos a ver adverbial y adjetiva. Pero para esta parte, efectivamente, puedes mencionar a la subordinada adjetiva porque aparece en el sujeto. Lleva el disco. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién lleva el disco? La estudiante que va allá. Estudiante es el núcleo
que concuerda con el verbo lleva. ¿Ves? Estudiante, núcleo del sujeto, lleva el núcleo del predicado. ¿No es cierto? Entonces tú vas a observar que todo esto es tu frase nominal que cumple función de sujeto. El estudiante que vaya, lleva el disco. A estudiante lo acompaña un modificador directo que es el artículo, pero también hay una proposición, que estoy ahí resaltando lo de verde, que es la subordinada adjetiva, que acompaña estudiante. Por eso es complejo mi sujeto, por la presencia de esa proposición subordinada, ¿no? Hay una proposición subordinada adjetiva presente, que es uno de los casos, ¿ves? Que funciona como un MI. ¿Qué te incluye esa proposición? El pronombre relativo que y seguido puede haber un verbo subordinado. Pero este es en la función dentro del sujeto, dentro de una FL. Pero más adelante vas a ver que estas proposiciones adjetivas también se van a situar en el predicado. ¿Por qué? Porque la frase nominal cumple otras funciones además de ser sujeto en la oración. ¿Te das cuenta? A ver, ¿por qué es proposición si no hay adjetivo? Claro, no es que deba de encontrarse un adjetivo en la proposición, sino que toda la idea actúa como si fuera un adjetivo, ¿no? Como si fuera un adjetivo, digamos. Es decir, modifica o hace referencia al núcleo. ¿Ves? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Entendiste ahora sí, Ainer? En los alumnos que estudian triunfan igual, ¿no? Vas a encontrar lo mismo. Que estudian está modificando a los alumnos. ¿Te das cuenta? Para no confundirte, vamos a dejar esas oraciones que se ubican en el predicado, ¿ya? Solo en la función del MI, en el sujeto.
Einer, ¿qué otra consulta te gustaría que te apoyara? Ejemplos con OI. Ya, vamos a ver. ¿Mm? Sí, profesor, ¿puede hacer ejemplos con O y con O de en oraciones simultáneas para poder diferenciarlos? Por favor. Ya te voy a... Vamos a anotar por acá. Ya te voy a mostrar algunos. Einer, en qué ciclo estás tú? ¿En el ordinario o en el especial? Especial. ¿Y aquí en qué horario? ¿En la mañana? Sí, mañana. ¿Estás en la sede central? No, es virtual. Ah, estás en el modo virtual. ¿Eres de acá de Lima, Einer? No, Miss, no. Oh, estás más lejos entonces. Pero entonces, ¿has visto estos ejercicios? Yo justo los te preguntaba porque estos son ejercicios que complementan en las aulas virtuales, ¿no? Seguramente ya lo has analizado, pero de todas maneras practicamos, ¿te parece? Ya. A ver, vamos a practicar juntos este reconocimiento de el sujeto, perdón, del objeto directo y del indirecto. A ver, en la primera oración, Matías me entregó las llaves de la casa. Lo primero que tú tienes que hacer es ubicar al verbo. El verbo es entregó, ¿no es cierto? Y a este verbo tú le haces la pregunta para hallar a tu sujeto. ¿Quién me entregó las llaves de la casa? ¿Y qué respondes? Matías, ¿no es cierto? Matías entrega. Quiere decir que este es mi sujeto. Lo voy a separar con una raya oblicua. Ese es mi sujeto y todo lo demás es mi predicado. El tipo de verbo es un verbo, por ejemplo, no copulativo. Por lo tanto, mi predicado, haciendo el repaso esta semana, tu predicado es verbal, ¿cierto? El núcleo, este núcleo, concuerda con el verbo. Él entregó. Matías entregó. Entonces tienes que Matías es el núcleo del sujeto. Y entregó es el núcleo del predicado. ¿No es cierto? Ya. Ahora, ¿qué entregó Matías? Es una pregunta que tú le formulas al verbo transitivo cuando la acción recae sobre algo. ¿Qué me entregó Matías? Respondo, las llaves de la casa, ¿no es cierto? Esta respuesta, las llaves de la casa, es tu objeto directo. ¿Qué entregó? Las llaves de la casa. Es tu objeto directo, ¿no es cierto? ¿A quién entregó esas llaves? Ahora pregunto, ¿a quién? A mí. ¿Y cómo se representa ese objeto indirecto? Con el pronombre me, a mí.
Entonces, mira cómo hemos preguntado. Matías entrega algo. ¿Qué entrega Matías? Las llaves de la casa, ¿no es cierto? Las llaves de la casa. Quiero estar segura o seguro de que sea lo de. Hemos dicho que lo podemos reemplazar por un pronombre. Matías las entregó. Quiere decir que sí era mi objeto directo, porque lo he podido reemplazar por un pronombre. Ahora, ¿quién se beneficia con ese objeto? Yo. ¿Y cómo represento a la primera persona del singular? Con el pronombre personal me. Estas llaves llegan a mí. Este es mi objeto indirecto. ¿Ves? A ver, veamos la segunda. Fernanda le expuso la teoría al profesor. ¿Qué hago primero? Ubico el verbo. Expuso. Pregunto al verbo para hallar a mi sujeto. ¿Quién expuso la teoría al profesor? Respondo que es Fernanda. Fernanda expuso. Ella. Fernanda es tu sujeto, el cual concuerda con el núcleo del predicado. ¿No es cierto? Ahora, voy a seguir preguntando. ¿Qué expuso Fernanda? Recuerda las preguntas para hallar a tú o de, ¿no? ¿Qué expuso Fernanda? Respondo, expuso la teoría. Expuso la teoría. Esta respuesta es sujeto directo. La expuso. Reemplazo por un pronombre que concuerde en el mismo género que el sustantivo teoría. Ahora sigo preguntando. ¿A quién expuso la teoría? ¿A quién? Respondo, al profesor. Al profesor es tu objeto indirecto. Es tu objeto indirecto. Expuso algo a él. Pero al profesor digamos, se duplica, se reafirma con el pronombre le. Y tú sabes que siempre le y les son objetos indirectos que representan a la tercera persona. ¿Ves? A ver, hasta allí, Einer, ¿se está teniendo? Profesora, ¿cuál es la diferencia entre ODI y OI en sus preguntas? ¿O son la misma y se adecua al contexto? Claro, lo que pasa es que tú primero vas a contestar a la pregunta ¿qué? Para hallar a tu objeto directo, tú preguntas ¿qué entrega? ¿Qué más el verbo? En este caso, ¿qué entrega Matías más el sujeto o el núcleo? ¿Qué entrega Matías? ¿Ves? ¿Qué más el verbo más el sujeto? ¿Qué entrega Matías? La combinación es entonces el qué más el verbo más el sujeto. Tú respondes, entrega las llaves. Ahora, para hallar a tu oí, ¿a quién entrega las llaves de la casa? ¿A quién? Y esto es para hallar a tu objeto indirecto. ¿Ves? La pregunta, siempre que la acción recae sobre alguien, es ¿qué? Cuando es una acción que recae sobre una persona, sobre un ser animado,
También tú preguntas a quién, pero es porque la acción recae sobre alguien. Por ejemplo, con el verbo ver, ¿a quién vio? ¿No? ¿A quién operó? Entonces, ahí, ¿a quién felicitó? Te pregunta quién para hallar a tu objeto directo, porque son seres animados. ¿Ves? Entonces, primero siempre hayas a tu de. ¿Ok? ¿Seguimos? No des a quién para seres animados y en hoy es para ver quién recibe el beneficio, ¿no? Ujú, claro, lo I es el beneficiario. Sí, sí, mi historia. Continuamos entonces con la tercera. Observará el amanecer en la carretera. ¿Quién observará? Le hago la pregunta a mi verbo. Allí mi sujeto, ¿cómo se llama cuando no hay sujeto? El sujeto es tácito, ¿no es cierto? Es un sujeto que está ausente. El verbo se mantiene, verbo principal, núcleo del predicado verbal. Ahora preguntas, ¿qué observará él o ella? Porque el verbo concuerda con la tercera persona. ¿Qué observará entonces él o ella? Respondo, el amanecer, ¿no es cierto? Lo observará. ¿Dónde? En la carretera. Eso ya sería un circunstancial, ¿no? A ver, en la letra D, ¿cómo analizas esta oración, Einer? Esos pronombres que has escrito en el chat, me, te, se, nos, va a depender si la acción recae sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, puede ser Profesora, tanto el OD como el el OI. métese nosotros, el métese nosotros se puede usar para ODA y para OI, ¿no? Eso es lo que justo te estoy contestando, justamente eso, ¿no? Que puede, depende de la oración, actuar como un objeto directo o indirecto. Dependerá si la acción recae sobre las personas o sobre algo, para poder dirigirse a alguien. A ver, ¿cómo sería en la D? Sujeto tácito y a Lucas sería OI.
Ajá, No hay sujeto. porque el verbo devolvieron, tú le vas a preguntar, ¿quiénes devolvieron el costo? También no está presente tu sujeto, ¿no? Tu sujeto es tácito. Es la tercera persona en tal caso, ¿no? A Lucas le devolvieron el costo del pasaje. Ellos devolvieron. ¿Qué devolvieron ellos? El costo del pasaje. Esto es tu objeto directo, ¿no? Devolvieron el costo del pasaje. ¿A quién devolvieron esto? A Lucas. ¿A quién devolvieron? A Lucas. A Lucas sería el que se ha beneficiado, tu objeto indirecto, que también se duplica en el pronombre le, se reitera, ¿no? Entonces ya tienes tu oí, nuevamente tu oí, tienes el núcleo del predicado, tienes a tu objeto directo, que se reemplaza por lo. Ujú. ¿Ves? Acá, por ejemplo, se ha repetido el oí. Siguiente, a ver. Mañana presentarán el libro del lingüista. Nuevamente mi sujeto tácito. Ellos presentarán. ¿Qué van a presentar? Pregunto para hallar a mi objeto directo. Mañana, ¿qué presentarán? El libro del lingüista. Esto es mi objeto directo. ¿Cuándo lo presentarán? Pues mañana. ¿Mm? Y la última, Ernesto nos envió los informes económicos. Verbo, Pero envió. sujeto, Separo al sujeto, es Ernesto. Ernesto es el núcleo de tu sujeto. Ahora pregunto, ¿qué envió Ernesto? Envía esto, los informes económicos. ¿A quién envía los informes económicos? Encuentro a un pronombre que es hoy, nos, que es el oí. ¿Ves? Exacto. El núcleo del sujeto, el objeto indirecto, el núcleo predicado, y a mi objeto directo, reemplazando por los. profesora, en la oración no habría sí sujeto o ¿Cómo no. dices, hijo? En la oración dice, ¿no sería qué presentarán mañana? Y el sujeto sería el libro de lingüística. ¿Qué presentarán ¿Qué? mañana? Sí, Ellos presentarán el libro del lingüista. ¿Qué presentarán ellos mañana? Mañana es tu circunstancial de tiempo. ¿Cuándo presentarán el libro? Mañana. ¿Qué presentarán? El libro del lingüista. Lo presentarán. ¿cómo sería
la pregunta para hallar en La, esta la oración el letra A, sujeto. acá, En la E. En la E, ¿cómo sería la pregunta? para hallar al sujeto, ¿quiénes presentarán Ajá. el libro del lingüista? ¿Quién es? Claro. Claro, tu sujeto, tú vas a preguntar quiénes presentarán el libro. ¿Y por qué no era qué mismo? Yo pregunté como qué Porque presentarán el el verbo. verbo presentarán no está realizado por algo, sino por alguien. ¿Ves? Por eso no preguntas qué, sino quién. ¿Quiénes presentarán el libro? Ujú. Profesora, ¿puede poner los otros ejemplos? Para tomar una foto. Los ejemplos ¿Quieres ver a esto? veces. Sí, sí, todo. Ahí- ¿Así? Ahí están todos. No sé si se ve muy chiquito. Voy a subirlo un poquito. Eh, y profesora, he Espera, visto ejemplos de cuando están combinados con metes en nosotros. ¿con qué? No te escucho, hijito. Cuando están combinados con metes en nosotros, por ejemplo, creo que he visto promételo y saben de promételo de la palabra, saben seleccionar la palabra me, así. O préstaselo, séilo. Claro, es como Sí, acá. Por ejemplo, si yo digo mañana te presentarán el libro. Te, ¿qué viene a ser? Tu oí. Si tú quieres, me dice mañana me presentarán el libro. También me pasa a ser tú, oí, solo que, ya sé, solo que es dirigido a la primera persona. Mañana nos presentarán el libro. O sea, que nos ya sería a nosotros, ¿no? El oí va a cambiar de acuerdo de quién es el que se está beneficiando. ¿Ves? y ese no Entonces, también sería hoy names. un oí, claro, porque la acción de presentar recae sobre el libro y va dirigido a nosotros. Nos presentarán el libro. ¿A quién? A nosotros. ¿Ves? Mañana te presentarán el libro. O sea, ¿a quién? A ti. Y te estoy. ¿Ves? Puede ir variando, puede ir variando el pronombre de acuerdo a quién se está beneficiando. Si fuera la tercera persona, ya se utiliza le. Mañana le presentarán. Le es la tercera persona. Me es la primera. Te la segunda. Nos la primera del plural. ¿Ves? Entonces ahí va a cambiar. Hay pronombres que van a estar separados, como aquí, pero también puede ser que estén juntos, ¿no? Como cuando decimos cómpratelo, cómpratelo. En esta, por ejemplo, forma, al decir cómpratelo, estamos encontrando los pronombres
que te compras algo, que es lo, a ti. Te compras algo a ti. De eso y lo es o de. El verbo es compra. ¿Ves? ¿Notaste? Esas son formas, obviamente, donde el pronombre está adherido. De y Profesora, lo, ¿podría ser un ejemplo de OD, pero con la pregunta dirigida a quién? ya, a ver, espérate. Ya, ahí está. De y lo. Con a quién, cuando es el o de, son los casos de los verbos que van dirigidos hacia alguien, como es el verbo ver, ¿no? Tú puedes decir, Einer vio a, ¿a quién? A su, a su hermana. En el teatro. Vio a su hermano en el teatro. Vio a su hermana en el teatro. ¿Quién vio? Einer, ¿no? Tú vas a preguntar qué vio o a quién vio. La acción de ver ¿A recae quién? sobre algo o sobre alguien, ¿no? Sobre alguien. Exacto. Entonces, vamos a encontrar que a su hermana viene a ser tu objeto directo. ¿Ves? Einer es un núcleo del sujeto. Vio es el núcleo de tu predicado. ¿A quién vio? Ha preguntado porque es un ser animado. Entonces, es objeto directo. Lo compruebas al decir que la vio. Aquí has preguntado para hallar a tu OD, ¿a quién vio? Einer. Y te respondes, pues a su hermana. Si hubiera visto Claro, Einer el paisaje, el campo, etcétera, obviamente la pregunta sería ¿qué? Pero como es alguien, obviamente la pregunta es ¿a quién? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el verbo operar. Pongamos, ¿no? Puedo decir el médico operó a, al paciente o a su padre, etcétera. Entonces, el médico es mi sujeto, el núcleo, concuerda con el núcleo del predicado. Y tú preguntas igual, ¿a quién operó el médico? Pues al paciente, al paciente. Es también mi objeto directo. Lo compruebo que lo operó. ¿Te has preguntado? Pues has preguntado a quién operó el médico. ¿Ves? Ahí son casos donde la acción recae sobre personas, ¿no? En general. ¿Más claro, Einer? ¿no habría beneficio al paciente ahí? ¿Operó al paciente? ¿Te escuchó? Es que yo tengo la duda ahí. Yo digo que habría un beneficio al paciente, operó al paciente, pero si Porque, lo reemplazas con lo sería... claro, no es el beneficiario, sino que la acción directamente recae sobre alguien. ¿Ves? ¿Mm?
A ver, voy a dar pase también a Maylin. Hola Maylin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí en lo que compartió en la letra E, creo. A ver, Podría- en la letra E, por acá. En la F, en la F donde dice Ernesto nos, ¿el no siempre va a actuar como oí o va a ser dependiendo de la oración? Dependiendo también de la oración, ¿no? Básicamente son beneficiarios, suelen ser beneficiarios. Pero, por ejemplo, si hubiera dicho nos operó, obviamente es diferente. La acción recae sobre nosotros, ¿no? Ahí es un OD. Nos vio, es un OD, porque la acción recae directamente sobre nosotros. ¿Sí? Pero aquí, en cambio, recae sobre algo y se dirige a ese beneficiario, ¿no? ¿Me podría dar más ejemplos sobre en qué caso sería OD? ¿Ya? Es el mismo caso de acá, ¿no? Tú podrías decir, por ejemplo, a ver, por acá. Él nos vio, lo que les decía. Nos pasa a ser qué. En lugar de decir, él la vio, él te vio, ¿no? Él me vio. Fíjate bien, al decir la vio, es tu tercera persona. La es igual a decir la hermana. Si digo te vio, es porque es a ti, la segunda persona. Si es me, que la acción de verme es dirigida a mí, obviamente es la primera persona. Si me dicen nos vio, es porque se refiere a nosotros, que nos vio a nosotros. Igual la pregunta sigue siendo igual, en la misma. ¿A quién vio? Vio a nosotros, vio a mí, te vio a ti, la vio a ella, ¿ves? Van a variar los pronombres cuando actúan como objeto directo, ¿ves? Ahí están como de. Pero también nos, como en este caso, o te, pasan a ser oí, porque obviamente la acción recae primero sobre un objeto y se dirige a ti o se dirige a nosotros, donde van a ser objetos indirectos, ¿sí? ¿Entendió Anailí? Sí, mis. Qué bueno.
¿Cómo están, chicas? Alesia, hola, ¿qué tal? Profesora, buenas tardes. Disculpe, por el chat le mandé una pregunta de examen de admisión Ah, que me confunde un poco porque la respuesta me sale algo que creo que no es. O sea, no sé si desea la pregunta o qué. a ver si te puedo ayudar. Ujú. Sobre los modos del verbo indicativo, subjuntivo, imperativo. Ya. En el caso de los modos, el modo subjuntivo es un modo que expresa, digamos, una acción irreal, ¿no? También una posibilidad que vamos a tener. Voy a cerrar un ratito esto. Ya. Y puedes a veces anteponer algún adverbio que te ayude a identificar, ¿no? Como por ejemplo el adverbio tal vez, ¿no? Tal vez viaje, quizás viaje. Entonces el verbo viaje está en el modo subjuntivo. En la 3 dice José posiblemente retorne en junio, quizás retorne, posiblemente retorne. También está en la forma subjuntiva. Entonces por acá, a ver, quiero compartirte. Que se abra mi pregunta. Para que veas lo de los verbos. Ya. Ahí está mi pantalla, ¿no? En esa, ese es el diccionario de la RAE. Entonces vamos a, por ejemplo, a buscar el verbo viajar, ¿no? Y tú vas a encontrar esta pestaña que dice conjugar. Y ahí vas a encontrar al verbo en sus formas no personales, como serían, y los modos. Cada modo. Mira, el modo indicativo tiene 10 tiempos verbales, forma simple, forma compuesta con el verbo haber. Y me interesa observar el modo subjuntivo. En la oración que tú tenías, la primera decía tal vez viaje, tal vez viaje. Está en el presente del subjuntivo, tal vez viaje. ¿Ves? Que es diferente a decir viajo en el indicativo, una acción real. Yo viajo, tú viajas, él viaja. En cambio, en el presente, tal vez viaje. También hay subjuntivos con el verbo haber y cuando tú veas haya viajado, el verbo haber, haya, ¿no? Como auxiliar del verbo haber, se escribe de esta manera, haya viajado. O cuando tienes a los verbos de esta forma, con la terminación siguiente, viajara, amara o amase, viajara o viajase, está en el subjuntivo. O cuando también tienes la forma hubiera o hubiese, por ejemplo, viajado, está en el subjuntivo. Hay futuro también del subjuntivo y futuro compuesto con hubiere. Esos son los tiempos que tú tienes que reconocer. Y las oraciones que tú has tenido, decía tal vez viaje, posiblemente retorne, tal vez retorne, ¿ves? Que también está en el mismo tiempo del subjuntivo. Y el imperativo son órdenes, no hay tiempo, si te das cuenta. Tú viaja o vos viaja cuando se utiliza el vos. Usted viaje, vosotros viajad o ustedes viajen. Entonces, en esa oración
tenía señores. Caminen con mucho cuidado. Caminen. Estaba en el, por ejemplo, imperativo, en el modo imperativo. Y la otra, la oración 2, dice, los jugadores entrenan diariamente. Está en el indicativo. ¿No es cierto? Esos son los tiempos que tú tienes que fijarte. ¿Sí? Este es el diccionario de la Real Academia Española. Está actualizado en el 2023. Así que te va a apoyar muchísimo para las conjugaciones y también para los significados y sinónimos que ahora se ha incluido. ¿Sí? Tómelo en cuenta. Entonces, Meilín, en esa pregunta, pues la 1 y la 3, ¿no? Tendría que ser la respuesta, ¿no? De nada, Einer, por ahí. Fran. Hola, Fran, ¿cómo estás? Resolver el ejercicio 12 de la semana 13, por favor. Ya, ahí vamos a compartir la semana 13. Ujú. Ah, 12, ¿no? Semana 13. La pregunta 12. A ver, en esta pregunta teníamos que correlacionar y para hacerlo tienes que recordar algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Francisco dice, entrégale los libros a tu compañero. Francisco, que está separado con una coma, es tu vocativo, es a quien te diriges. La acción de entregar recae sobre algo. ¿Qué entregas tú? Porque tu sujeto es tácito. Entrega. Tú entrégale esto. ¿Qué vas a entregar? Pues los libros. Esto es tu objeto directo. Es tu objeto directo. ¿A quién vas a entregar esos libros? A tu compañero. Es tu objeto indirecto, que se está repitiendo en el pronombre le, que está adherido al verbo. Recuerda, ¿qué entregas tú? Entrego los libros, tu objeto directo. ¿A quién entrego? A tu compañero. El que se beneficia es al compañero, que representa a la tercera persona, es decir, a le. Entonces, le es tu objeto, obviamente indirecto. Luego está tu objeto directo y tu objeto indirecto. ¿Sí? Acá no habían puesto 3, ¿no? Pero, entonces, a ver, estaría acá la respuesta, ¿no? Objeto indirecto, que solo estaba subrayado le, y tu objeto directo, que era libros. Pero sabemos bien que a tu compañero es igual a le. ¿Ves? En la 2, César me invitó a su ceremonia de graduación. La acción de invitar es realizada por César, que es tu sujeto. César invita y pregunto, ¿a quién invita o a quién invitó César? Pues invitó a mí, me invitó. Me es objeto directo. Eso de, ¿no? ¿A dónde le invitó? Pues a la ceremonia de graduación. Luego dice, Luz le regaló unos hermosos cuadros.
¿Quién regaló esto? Luz. ¿Qué regaló Luz? Unos hermosos cuadros italianos. Esto de acá es tu objeto directo. ¿A quién regaló esos cuadros? A él o a ella. Le es el objeto indirecto, ¿no? Pablo devolvió el libro de inglés a la profesora. ¿Qué devolvió? El libro de inglés. ¿A quién devolvió el libro de inglés? A la profesora. Entonces tengo a mi objeto directo y al objeto indirecto. ¿Ves? ¿Ya? Para diferenciar con el otro. Listo. Así estaba. La respuesta exactamente igual, solo que usaba mis colores para poder diferenciar las claves. Estaba en la letra B. Miss, A ver, hola, dime. Miss, en una oración no puede existir objeto indirecto sin antes ver el objeto directo. ¿En alguna oración puede haber un objeto indirecto? Sí, hay algunos verbos que lo exigen, ¿no? Son pocos, sin ubicar digamos, a lo de, ¿no? Por ejemplo, hay verbos como le encanta, le gusta, ¿no? Ese tipo de verbos. De nada. Mm.
¿Alguna consulta, chicos? Miguel, ¿me puede ayudar con la pregunta que le envié el chat, por favor? A ver. La 43, donde dice las palabras derivadas, los morfemas derivativos, ¿no? ¿Esa, Sí, miss. Maylin? A ver, ¿qué te piden? En las palabras es posible encontrar uno o más morfemas, necesariamente uno léxico y en ciertos casos uno más gramaticales. A partir de la premisa anterior, identifica la alternativa con mayor número de morfemas derivativos. Ya, recuerda que los morfemas derivativos, ah, los morfemas derivativos pueden modificar la palabra, digamos, parcialmente, a veces manteniendo la misma categoría o cambiándolas, ¿no? Entonces, en esa, por ejemplo, pregunta que vemos, a ver, el encarcelamiento de la humanidad reestructurará nuestra forma de relacionarnos. Acá veo algunos derivados, encarcelamiento, humanidad, ahí habría dos, ¿no? En la B estaba anotando cuánto adelgazó en esa casucha, a esta casucha, desde que empezó la cuarentena. Cuarentena también. En la C dice, la vida se define por una serie de acontecimientos, dolorosos también el adjetivo, pero también de alegrías. Alegría. Pero acá habría tres, ¿no? Desgraciadamente muchos se endeudaron con préstamos y ahora no pueden pagarlos. Hay un adverbio que deriva y no hay más, ¿no? Elegiría la letra C, ¿no? Como respuesta, Maylin. ¿En Miss, qué ciclo fue esto? lo encontré en exámenes, miss. Ajá, ya. ¿Qué decías, Maylin, que te corté? Porque no también no sería reestructurará. Reestructurarán. Mm. Pero hay, ese re podría ser, pero básicamente tienes ahí una flexión verbal, ¿no? Entonces más, te piden más morfemas derivativos y los derivativos van a transformar la palabra. En caso reestructurará, no, no está transformando el verbo. Ok, miss. Encarcelamiento, humanidad, durará. Maylin, ¿en qué ciclo estás tú? ¿En el ordinario o el especial? ¿Hay un especial? ¿En virtual o presencial? Presencial. Ah, ya. Muy bien. ¿Lenguajes es tu curso más denso, más difícil o es el más sencillo para ti? Eh, sí lo domino bien, pero a veces cuando los problemas se vuelven más difíciles ahí ya como que no tanto. Ah, sí. A veces difieren un poquito, ¿no? En los exámenes Sí. que los que a veces trabajamos
en el mismo ciclo, ¿no? Pero es mínimo, no es tanto, felizmente. Miss, Y ¿me podría dime. adelantar un tema? Es que hay de la oración subordinada, creo. Eh, ¿Cómo puedo diferenciar cuando es una oración subordinada de objeto directo o de sujeto? De sujeto y de objeto directo. ¿Cómo lo diferencio? A ver, voy a adelantarte a ver un material. Mm, Mis las oraciones subordinadas tocaría la próxima semana ya, ¿no? No, todavía. Ah, bueno, sí, sí, me va a tocar, pero de manera general, en tal caso las coordinadas, ¿no? Pero las subordinadas Ok. todavía. Es en la semana 15. semana- En la semana 15 vamos a empezar con las subordinadas. Por ejemplo, voy a compartir lo que seguramente les van a dar, pero para ir avanzando. Mira, en la semana, por ejemplo, que es la 15, este es del ciclo pasado, vamos a trabajar a la subordinada sustantiva únicamente. Y allí nos interesa, por ejemplo, la función de sujeto, de objeto directo que me estabas mencionando. Solamente eso para que puedas no confundirte un poquito, ¿ya? Cuando es sujeto, las subordinadas sustantivas en general se sustituyen por algún pronombre, porque actúan como si fuera una FN. Entonces puedes usar el infinitivo, o sea, los verboides que terminan en ar, ir, pero también puedes usar alguna conjunción, un complementizador como el que, seguido de un verbo subordinado. Otro enlace que puedes también utilizar son los interrogativos, aquellas palabras que tienen tilde, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, desarrollar esta investigación es nuestra prioridad. Tu verbo es, ¿no? Te separas al sujeto, tu verbo principal. ¿Qué es nuestra prioridad? Tú respondes que esta es tu prioridad. Al decir esto o esta, o esto es mi prioridad, pues vas a reemplazar a toda esa idea como si fuera el sujeto. Esta es nuestra prioridad o esto es nuestra prioridad. Actúa como si fuera una F. Entonces la función que ejerce es la de ser sujeto. Otra forma es al mismo verbo ser, que es el que más se utiliza. ¿Qué es importante? Separo mi sujeto porque yo digo que esto es importante. ¿Y qué es esto? Que leas con atención. ¿Ves? Entonces las proposiciones actúan como si fueran FN. Y en el caso de un objeto directo, hace la misma pregunta que hemos aprendido en oraciones simples. Por ejemplo, con el que has aprendido las conjunciones completivas. El profesor, ¿quién recomendó esto? El profesor. Tu sujeto es este. El verbo es recomendó. Y a este verbo tú le preguntas. ¿Qué recomendó el profesor? En la misma pregunta que tú haces para hallar a tu objeto directo en la forma 5. ¿Qué recomendó? Es decir, que leamos estos dos libros. Recomienda algo, recomienda esto. ¿Ves? Toda esta proposición la reemplazas por un pronombre. Puede ser esto, eso, aquello, algo. Y todo eso actúa como si fuera un objeto
directo. Es una proposición que funciona como un OD. ¿Qué recomendó él? Recomendó que leamos estos dos libros. Se utiliza el que, también puede ser el sí. No sé si entregaste el informe. Yo no sé. ¿Qué no sé yo? Si entregaste el informe. No sé esto. Esos son los usos más comunes. También pueden aparecer en citas textuales o con algún infinitivo. Juan desea. ¿Qué desea Juan? Pues desea conocer. Se inicia con un verboide en infinitivo. ¿Te das cuenta? El verbo únicamente es desea. Y la proposición empieza con el verboide en infinitivo. Desea esto. ¿Qué desea? Pues desea conocer la realidad cultural. ¿Ves? Ese es en el caso de las proposiciones subordinadas sustantivas que podemos ya ver todavía las semanas del, la semana 15. Son algunas de sus funciones. Profesora, ¿ese qué tema es? Esa es la semana 15. ¿Ok? Sobre Determinante. la proposición subordinada. Ah, no es de... Ah, recién vamos a entrar en eso, no, claro. Ese lo vamos a hacer después. Pero estábamos presentándolo para que, adelantando porque me quedé solo con Maylin, así que estábamos aprovechando. Así que ya lo Ahí voy solo a con dejar de... ¿Cómo? ahí el sí solamente actuaría para objeto directo, ¿verdad? Ajá, así es, como conjunción Ok. completiva, no como condicional. Mm. Ujú. Y el objeto directo siempre va a tener el verbo en predicativo, ¿verdad? No podría ser un verbo Claro, copulativo. no, 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 no. Ok. Solamente es un verbo predicativo o verbos transitivos, pues, ¿no? Ok, mis gracias. De nada. A ver, Einer, ¿qué decías? En la oración, el libro Rosario está en el armario más grande. ¿Por qué sería sujeto activo? ¿Por qué sería sujeto activo? No, son el sujeto activo y pasivo, básicamente cuando la acción es realizada por el sujeto. Pero en Claro, en estas oraciones, Einer, tú tienes oraciones con verbos de estado. El verbo estar. Entonces el libro y el cuaderno no realizan la acción de estar, ¿no? No lo ejecutan. Tampoco están recibiendo la acción. Entonces simplemente no clasifica si es activo o pasivo, ¿no? sí me dices que en la clase que estoy viendo, ahí está como sujeto activo. Y se me hizo raro. En esa clasificación no lo han considerado, No, en la clase ¿no? que estoy viendo, estoy viendo la operación ahí, ahí lo consideran como sujeto activo y por eso le pregunté. Bueno, no sería sujeto activo, ¿no? Ni pasivo. Tampoco es pasivo, ¿no? A ver, espérate, ¿dónde está? Está pasando.
Ya, a ver, Einer, en el caso de esa oración, en tu solucionario, no han colocado, digamos, como un Sí, sujeto. me di cuenta, la profesora que dio Ajá, mi clase se equivocó. claro, no está. Estaba diciendo que raro que lo hayamos considerado. Solo te han señalado en ese ejercicio de aplicación, ¿no? Que es expreso, que es compuesto y que es complejo, ¿no? Ujú. Me hiciste dudar por ahí. Ya. Claro, te había puesto seguramente como una referencia. Pero, Miren, esa que le mandé, ¿cómo? ¿No sería solo sujeto expreso y a ver, simple? acá que decía, claro, porque está presente luz. Sí, es expreso. No, yo solo le digo si no sería expreso y simple. ¿Cómo? No sería solo expreso y simple, ahí dice que es incomplejo y activo. Claro, está bien, porque el verbo leer es realizada por luz. Así que luz realiza la acción de leer, es activo el sujeto. Y además es incomplejo porque luz únicamente actúa como núcleo, no está presente el MI. Así que sí se puede también reconocer que el sujeto es incomplejo. O sea, el sujeto puede tener estas cuatro clasificaciones básicamente cuando expresan una acción activa, pasiva, en los casos de los verbos predicativos, ¿no? O no copulativos. Así que sí es correcto.
Einer, ¿hay alguna otra consulta? Te estoy ayudando hasta el momento. Profesora, la 2, ¿qué clase? ¿Cuál, hijo? La 2, la 2. La 12 de esta semana. 2. 2. Una, sí. Vamos a ver. Comparto. Ahí puedes observar. Sí. Yo quería saber si del equipo, la parte que dice del equipo sería preposición subordinada de adjetiva especificativa, o de qué sería Ya, del a ver. equipo. Ya, primero vamos a analizar las oraciones. A ver, dice. El nuevo entrenador del equipo y su asesor estarán presentes. El paso es que ubiques a tu verbo. Estarán, ¿cierto? ¿Quiénes estarán? Le haces la pregunta al verbo estar. ¿Quiénes estarán presentes en la ceremonia? Hallas a tu sujeto, hablas del nuevo entrenador del equipo y de su asesor. Ya está presente, así que tu sujeto es expreso forzosamente. ¿Ya? Ahora te fijas en la cantidad de núcleos. Voy a marcarlo con otro color. El nuevo entrenador es su núcleo y también asesor. Hay dos núcleos, entonces tu sujeto es compuesto, estos descartados, ¿no? Pueden ser A o E. Y voy a fijarme si hay modificador indirecto. En el nuevo entrenador dice del equipo, está modificando indirectamente porque es una frase preposicional. Entonces, cuando está presente el MI, el sujeto es complejo. Queda descartada la A porque decía incomplejo. ¿Ves? ¿Por qué sería frase Acá de preposicional, profesora? frase preposicional es porque del es la suma de la preposición de más el artículo el. En lugar de decir de el equipo, tú dices del equipo. Entonces se inicia con la preposición que está sirviendo de nexo. ¿Ves? Entonces tu respuesta va a ser la E. Ahí está, la letra E. ¿Ves? Profesora, ¿y por qué no sería proposición subordinada adjetiva especificativa? Porque no hay ningún verbo. Solo tienes un solo verbo acá. No hay otro presente. Cuando es una proposición subordinada, tú tienes a un enlace, la proposición subordinada adjetiva se forma, acá lo voy a poner, se forma por un enlace subordinante que va a ser básicamente el pronombre relativo, ¿no? Pronombre relativo puede actuar como enlace. Quién, ¿no? Y este enlace te va a permitir unirlo a un verbo subordinado. Entonces, esta es la combinación que tú tienes que tomar en cuenta cuando hayas a una proposición subordinada adjetiva. ¿Ves? Y esto no está acá. No hay ningún verbo más que el verbo principal. Este verbo es núcleo del predicado, ¿no?
No hay otro. Profesor, ¿hay un ejemplo de eso de proposición subordinada adjetiva? ¿Mm? Tú podrías haber dicho, por ejemplo, el nuevo entrenador, por ejemplo, a ver, voy a inventar, ¿ya? El nuevo entrenador que firmó el contrato, que firmó el contrato del equipo, ¿no? Que asumió a ver, que firmó el contrato, nada más, ya. El nuevo entrenador o el entrenador que firmó el contrato y su asesor estará dentro. El entrenador que llegó de Brasil. El entrenador que llegó de Brasil. ¿Ves? Estás creando proposiciones. ¿Qué es lo que tienes? Que y un verbo subordinado llegó. ¿Ves? Que es su enlace, llegó es su otro verbo. Allí hay una proposición. Tienes que incluir siempre el enlace, el verbo subordinado. Cuando creas proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Ya? Y en complemento con de Brasil sería especificativa, ¿no? Ya, eso bueno, sí. A ver, el otro sí lo entendí. ¿Mm? Lo que dijo es... Ahora sí, por eso es que no había ninguna proposición en esa oración. Sí, sí, gracias. De nada. Ya. Profesora, ¿puede pasar toda la práctica? Solange, hola Solange. No, solamente Antes de retirarme, ¿alguna pregunta? Acá te vi tengo otra conectada clase, pero recién. estoy... Solange, ¿sí? Profesora, ¿puede pasar la práctica para que quede Einer, grabado? Einer, pero esas prácticas las recibes, el solucionario, o no les dan. No, no dan el solucionario, pero bueno. Ya me estudio. ¿No les dan el solucionario? Sí, lo tienen ustedes, chicos. No, se tarda, creo que no han puesto todavía el solucionario de la semana 11. Bueno, no lo veo yo. A ver, revísalo, por favor. En tal caso, por acá, a ver, está la letra C. En la pregunta 3, la letra C. Pregunta 4, la E. En la 5, la C. En la 6, la B. En la 7, la C. 8E. 9E. La 10, ahí está. Las funciones. La 11, la E. Y la 12, la letra B. Ya. Ahora Gracias, sí, profesora. Sí, ya, ya es hora. hijo. Ya. Gracias, Bueno, cuídate, hijo. Chao. Cuídese.